Bueno, la clase pasada vimos, en función de los ejemplos y de las actividades que estábamos analizando, vimos el tema de el signo de Voloshinov, ¿sí? Yo igualmente en el PowerPoint, ¿sí?, que les voy a colgar con los videos de esta clase, hice como un punteado de ideas centrales sobre Voloshinov, y además, ¿no es cierto?, las críticas al estructuralismo que este autor realiza, y los remití al ejemplo de Productores del Campo, que fue lo que estuvimos analizando la clase pasada, ¿no es cierto? Trabajamos todo esto en función de este ejemplo. Lo remití en el PowerPoint como para que quede la cosa más o menos cerrada, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a este tema? Bueno, tanto del dialogismo como de el signo de Voloshinov. Yo acá en este PowerPoint entré directamente por la noción de signo y valor de Voloshinov. ¿Dudas, alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tema pasado? Algo que ante el tiempo y digamos que dio más tiempo como para sentar la noción, haya surgido alguna duda o algo. ¿No? ¿Continúo? Entonces, No, profe, con los bárbaro. textos y eso se Está, entiende bastante la explicación. está claro. Bueno, genial. Entonces, chicos, hoy vamos a trabajar con el concepto de género discursivo de de Bakhtin, y también vamos a agregar la noción de escena de enunciación, ¿sí? Vamos a complejizar un poquitito este concepto de género y vamos a trabajar también con escena de enunciación de Menguenó, que el texto está en el módulo 4. ¿Sí? Disculpen que repito mucho, pero por las dudas, si alguno no ve alguna clase o se olvidó, por lo menos queda registrado, porque estoy haciendo un cambio de materiales, ¿sí? Del orden de los materiales. Entonces, bueno, acá les coloqué la definición en donde Bakhtin trabaja con la idea de género. Y en función de la actividad que ustedes hicieron y de las lecturas que hicieron, ¿con qué vincula Bakhtin a los géneros? O sea, ¿está vinculando el lenguaje con qué? Con la praxis. Muy bien, con las prácticas. Entonces, fíjense ahí una cosa importante. Fíjense que creo que este es el primer párrafo del textito que ustedes tienen, o muy al comienzo está esta cita. Fíjense que él dice el uso de la lengua. Desde Saussure, el uso de la lengua es el habla, ¿no es cierto? Las partes del lenguaje es la lengua, ¿no?, que es el sistema, bla, 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 y el habla sería su uso. Pero él no dice habla, él no toma esa categoría de Saussure, y leyó a Saussure, ¿sí? Podría decir él habla del uso de la lengua. Más tarde en la unidad, en el módulo 4, vamos a ver que, esperen un minuto que admito, más tarde en el módulo 4 vamos a ver que a ese concepto se lo va a llamar, la teoría de la enunciación lo va a llamar enunciación, ¿no? El acto de enunciar es el acto de apropiarte de la lengua y usarla, ¿sí? Pero evitan hablar de habla, y en función de que están en desacuerdo, desde estos marcos teóricos, están en desacuerdo con la descripción que hace Saussure del habla. Recuerdan que Saussure decía que el habla era individual, que era un acto libre, voluntario, ¿sí? Y de alguna manera, tanto la teoría de enunciación, que vamos a ver después, como la noción de géneros discursivos de Bakhtin, están planteando que cuando hablamos, ¿sí?, que cuando estamos usando la lengua, no somos totalmente libres, sino que tenemos ciertos condicionamientos. Con la noción de género, esos condicionamientos están dados en función de la praxis, es decir, en función de las actividades que hacemos las personas, y que son actividades que de algún modo también nos relacionan con el otro y organizan nuestra sociedad. Entonces, para Bakhtin, básicamente como que la sociedad está compuesta por esferas.
¿no? Esferas sociales, en función de los tipos de actividades que realizamos. Tienen que ser entendidas como esferas sociales, ven que acá lo dice, cada una de las esferas, dice, ¿no? Tiene que ser entendido como esferas, como ahora la sociología diría campos sociales, ¿sí? Que en realidad es que los sujetos entramos en relaciones en función de las actividades que estamos realizando. Por ejemplo, nosotros ahora entramos en una relación, ¿sí? Pedagógica, académica, como quieran definirla, en realidad por la actividad que nos está uniendo, ¿sí? Entonces la sociedad estaría, para Bakhtin, compuesta por esferas, ¿sí? Y el uso de la lengua se lleva a cabo por medio de enunciados, no de oraciones, sino de enunciados. Estos enunciados habíamos dicho que es un acto único, ¿no es cierto? Es producto de un acto único, que todo el tiempo se están actualizando, a diferencia de las oraciones, ¿sí? Que es una unidad abstracta. Para Bakhtin el enunciado es una unidad de la comunicación y la oración es una unidad de los lingüistas, una abstracción, ¿sí? Entonces, de algún modo, esas prácticas condicionan esos enunciados, así que no estamos frente al habla libre de Saussure, sino que estamos a partir de una esfera social, una esfera de la actividad que condiciona nuestro decir. Es decir, no es lo mismo que estemos acá organizando un Zoom en función de la actividad que estamos realizando a, qué sé yo, los Zoom que organizo para reunirme con mis amigas, ¿sí? De algún modo, lo que estoy diciendo, mis enunciados, están modelados, están regulados en función de esa práctica que estoy haciendo, ¿no? Para mí, en un caso, estoy dando clases, es parte de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo se desarrolla en la esfera académica, ¿no? Y cuando estoy con mis amigas, estoy en la esfera de lo cotidiano, de la vida cotidiana. Entonces mi palabra se va a modificar, la estructura incluso de mis enunciados se va a modificar en función de la actividad que esté realizando. Y esto Bakhtin lo ve, observa estos condicionamientos a partir de tres componentes: los temas, el estilo y la estructura o composición. Él dice, él creo que utiliza la palabra composición, lo podemos pensar como estructura. Y bueno, en nuestro ámbito, en lo que estamos haciendo, nuestros temas están bastante definidos, tenemos un programa que es la selección de temas, es decir, que yo no puedo venir acá y estar con ustedes y hablar de lo que se me ocurra, sino que tengo que seguir como un repertorio, ¿no? Tengo que seguir un programa, tenemos temas establecidos. En cambio, en otros géneros de otras esferas que pueden llegar a ser más laxas, como la de los ámbitos cotidianos, ¿sí? Los temas son mucho más variados. El estilo, habíamos hablado un poquitito en la clase de presentación, se refiere fundamentalmente, vamos a pensarlo una noción mínima de estilo, ¿sí? Pensemos como la selección léxica, es decir, las opciones que el sistema lingüístico me ofrece de todas las palabras posibles, seleccionar el léxico, ¿sí? En función de la situación en la que estoy, y también la estructuración sintáctica, digamos, en términos saussurianos, ¿no es cierto? Es decir, qué palabra elijo y qué estructura elijo para desarrollar mis enunciados, ¿sí? Para poder hablar, digamos, o enunciar, sería más preciso desde estas miradas, ¿no? Entonces, el estilo tiene que ver con ese tipo de opciones que realizamos los hablantes, que no son totalmente libres, sino que la misma actividad, el grado de formalidad o informalidad que tiene una actividad, por ejemplo,
determinan la selección léxica y la estructuración de los enunciados, ¿tá? Y con respecto a la estructura, bueno, estamos hablando de la composición que va a tener todo mi enunciado, ¿no es cierto? Generalmente en las clases yo comienzo tratando de retomar algún tema anterior, o tal vez, un segundo que admito, o tal vez podría empezar como empecé hoy, preguntando las dudas sobre el tema desarrollado, y luego presentar los nuevos conceptos, exponerlos, ejemplificarlos, hacer una actividad. Hay distintos guiones, ¿sí? Pero básicamente los géneros tendrían como una estructura que está determinada, en mi caso, por el tipo de clases que estoy dando, por la exposición. Lo que yo hago es exponerles los autores, los puedo ejemplificar, les puedo mandar una actividad, etcétera, pero básicamente lo que estamos haciendo, por lo menos en esta clase, es de carácter, es una estructura expositiva, ¿sí? Tratar de dar cuenta de saberes que no son míos, sino de otros autores, como Bakhtin, Saussure y todo eso, y tratar de explicarlos dando ejemplos, haciendo actividades, etcétera, ¿tá? Entonces, nosotros estaríamos dentro del ámbito educativo, pero el ámbito educativo más específicamente académico, ¿no es cierto? Estamos en los estudios superiores. Y toda la actividad lingüística que estamos realizando, todo ese uso de la lengua que estamos realizando, está moldeado por esa práctica que estamos haciendo, ¿tá? Y eso Bakhtin lo observa fundamentalmente a partir de 3 características: tema, estilo y composición, ¿sí? Así que cada esfera de la praxis humana, según Bakhtin, tiene muchos géneros, ¿sí? La clase dentro de nuestra esfera es uno, pero también ustedes pueden pensar el parcial o la evaluación esta formativa, que es un pseudo parcial, ¿sí? En muchas clases por ahí los estudiantes realizan exposiciones orales, que también sería un género de nuestra esfera, del campo académico. En algunas carreras los estudiantes deben realizar una tesis, que es un trabajo final para poder recibirse, ese sería otro de los géneros. Muchos profes te van a pedir a lo largo de tu cursada en la materia, o que realices actividades, cuestionarios, o que realices informes de lectura o monografías, que son textos un poco más complejos, ¿no es cierto? Es decir que cada esfera posee un repertorio de géneros posibles, ¿sí? Otra de las cuestiones interesantes que plantea Bakhtin es que hace como una pequeña clasificación de los géneros, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, hay géneros primarios y géneros secundarios. Los géneros primarios son aquellos que tienen un grado menor de elaboración, parecerían como, con respecto a lo real, parecerían como más espontáneos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el diálogo cotidiano, la conversación cotidiana, no tiene un grado de elaboración tan distanciado de la situación real, ¿sí? En cambio, los géneros académicos en realidad suelen ser géneros secundarios, en el sentido de que implican cierto alejamiento. Y Bakhtin incluso dice, bueno, los géneros primarios, los géneros secundarios muchas veces contienen a otros géneros. Y sí, por ejemplo, en mi clase, ¿no? En mi clase yo traigo a Bakhtin, ¿sí? O traigo polémicas. Muchas veces cuando presento los materiales vieron que siempre al final pongo una secuencia en donde el autor está discutiendo con otros. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy exponiendo los planteos de los autores y dando cuenta de una situación argumentativa sin yo argumentar,
Entonces, mi clase, ¿sí?, contiene otros géneros, contiene esas argumentaciones, esos debates que establecieron los autores con otras perspectivas, pero yo no estoy con esa misma finalidad de debatir, no estoy en ese momento debatiendo ese problema, sino que se los estoy exponiendo a ustedes, ¿está? Entonces, los géneros académicos son géneros en general complejos, ¿no? Excepto, bueno, la charla que se da entre nos, o el diálogo que se da en las clases presenciales muchas veces al final de la clase, puede ser una cosa más distendida, más cercana a lo espontáneo, a la realidad, pero en general el género clase es un género secundario, tiene cierta complejidad, cierto alejamiento de la situación concreta real en la que se está dando. Hay varias cosas en la noción de género de Bakhtin que son interesantes, ¿no? Uno puede, retomando este fragmento que está acá, ¿no es cierto?, uno puede ver, a ver acá, cada enunciado separado es por supuesto individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora su... Acá está. Hay varias cosas interesantes en la definición, ¿no? Acá, al final de esta cita, la definición estaría en toda esta cita, pero al final de esta cita hay cuestiones interesantes. Cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos, ¿no? Entonces acá como que tendremos concentrada esa definición. Y fíjense, entonces, él vincula lenguaje con esfera de la praxis, ¿sí? Entonces cada esfera elabora sus tipos de enunciados relativamente estables. Vamos a detenernos en estas dos palabras, en la palabra tipo y en la palabra relativamente, más o menos estables, no totalmente estables. Empiezo por esa, por estables. ¿Por qué está diciendo relativamente estable? Acá es muy importante esto en la definición de Bakhtin, y que lo distingue de otras miradas que hay respecto de los géneros, que si ustedes van a internet por ahí las encuentran, en muchas páginas web a veces se dan como recetas o instructivos para poder escribir, qué sé yo, una monografía, para escribir una tesis, ¿no? Y esta idea de receta o instructivo, bueno, seguí este paso, después este, después lo otro, en realidad está pensando como que los géneros tendrían una estabilidad total. Entonces puedo enumerar las características rígidas de eso, seguir estos consejos y elaborar una tesis, ¿no? Entonces él dice, son relativamente estables. De algún modo son ciertas reglas, pero que no están fijas ni están cosificadas o cristalizadas. Son reglas que evolucionan históricamente y cambian de cultura a cultura también. Por eso los géneros son relativamente estables, ¿sí? No son totalmente estables. Esta dimensión, esta cuestión que parece por ahí poco científica, como venimos de otras perspectivas que son como más rigurosas, ¿no? Y que en la definición ponga tipos relativamente estables, más o menos estables, no parece muy científico, pero es muy apropiado, porque en realidad nos está haciendo pensar, ¿sí?, que en esto que decía Voloshinov, un cambio en las relaciones sociales, un cambio que se da en la sociedad, cambios en las relaciones sociales, va a hacer que cambien los usos del lenguaje en esa esfera de la realidad, ¿sí? Va a provocar cambios en la palabra, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cambios en las relaciones hasta en el ámbito íntimo, cambio en las relaciones sociales, el tratamiento de padres a hijos. Mi mamá, por ejemplo, a mi abuelo lo trataba, a su padre, lo trataba de usted, ¿sí? Las sociedades cambian, incluso el ámbito cotidiano y las relaciones establecidas entre padre e hijos van cambiando,
y eso afecta al uso de la lengua, ¿no? Entonces cualquier receta que podamos ver, no, diríjase a su padre con el tratamiento formal del usted, por ejemplo, es inadecuada en la actualidad, ¿sí? No se corresponde con nuestras praxis actuales. Entonces esto es muy importante, me parece, esta mirada que da Bakhtin de los géneros, me parece que es muy importante resaltar esta cuestión de que no tienen una estabilidad fija, van variando. El caso que yo puse es una variación histórica, pero ustedes pueden pensar también que las relaciones sociales, está bien, estamos en un mundo muy globalizado, cada vez está más homogéneo, no obstante, las relaciones sociales cambian de una cultura a otra también, o sea que pueden pensar esa estabilidad en función también de las distintas culturas, ¿sí? Bueno, eso hay que prestar atención, es una definición interesante, es una definición que actualmente todo el mundo vuelve a ella, porque incorpora esta cuestión, ¿no? Los géneros son históricos, nos hace pensar en la dimensión histórica de los géneros, y eso es muy importante, justamente para evitar pensarlos como recetas. Y la otra cuestión que quiero focalizar es acá, cuando dice tipos relativamente estables de enunciados. Tipos de enunciados, no son enunciados concretos y particulares, no es exactamente lo que yo digo, sino es como un modelo, es un tipo, es como una regla que tengo para decir lo que digo, ¿sí? No es el enunciado concreto, no es mi clase concreta, sino el tipo clase, ¿ok? Entonces, no podemos definir a los géneros como enunciados. Lo tenemos que definir justamente por la idea de tipo. Nos estamos refiriendo particularmente a un enunciado, sino a un modelo, una idea, un prototipo, si quieren. Bien, hasta ahora, con la definición de género, las características de tema, estilo y composición, ¿hay dudas? ¿Cómo hablé? No paré. Si me están escribiendo por chat. Ay, no se escucha. Saben, chicos, que tengo una dificultad. Me parece que está en falso contacto la placa de sonido de mi compu. No es por un tema de micrófono ni de... Tengo ese problema. Por momentos se baja y sube el sonido. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ah, vos escuchás bien, Nacho, mejor. Pero yo me doy cuenta cuando miro las grabaciones que sube y baja el sonido. Lo probé con auriculares y micrófono externo y no engancha bien, igual se mantiene mucho más bajo todavía. Yo creo que está en falso contacto la máquina y bueno, apenas pueda. Pero lo que pasa es que no tuve vacaciones, ¿entienden? Porque como el CBC se metió en medio en las vacaciones de invierno, yo pensaba arreglar la máquina o mandarla a hacerla ver cuando esté en un momento de vacaciones, pero no me engancharon las vacaciones, siempre la estoy necesitando, entonces no me animo a dejarla. Bueno, dudas con la noción, con lo que pudiste escuchar. Bueno, no tengo tu nombre, tengo el número 4321. Por lo que pudiste escuchar, sí, es por ratos. ¿Dudas con la noción de género? Por ahí entré muy embalada, entré con todo. ¿No? ¿Quedó clara? ¿Sí? Bueno. Sí, profe, está claro. Ok, bárbaro. Entonces avancemos, vamos más. Acá, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que está bueno pensar, bueno, para poder ejemplificar en el examen? Yo pensé en los géneros digitales, dado el contexto, que estamos todo el tiempo con lo digital y todo el tiempo comunicándonos a través, ha cobrado mucha importancia el tema de lo digital en la actualidad. Entonces,
bueno, les hice como un ejemplo de descripción genérica, por si ustedes quieren ejemplificar en la evaluación formativa el concepto de género, quieren poner un ejemplo, bueno, acá tienen como un modelo, van a tener dos modelos, uno de un discurso, un género propiamente digital, como el chat. El chat es llevar en términos digitales, porque se puede, digamos, una escritura muy oralizada, ¿no es cierto? Es como una conversación por escrito y es instantánea. Y esto lo permite estas tecnologías digitales, ¿no es cierto? Porque que la palabra escrita llegue tan rápido, bueno, es por medio de la tecnología, ¿no? Pensemos géneros cercanos al chat, ¿no? Por ejemplo, el llamado telefónico, ¿no? Podría ser un género cercano, ¿no? Pero bueno, es un género propio de la cultura digital, digamos. Entonces, los temas, bueno, es variedad, una gran variedad de temas, es similar a una conversación. Está muy vinculada, por lo menos, estaba muy vinculada antes de la pandemia a el ámbito de lo, en general, de lo privado, ¿no? De lo íntimo, o de lo familiar, o de la vida cotidiana, qué sé yo, tenías en tu plataforma de chat a contactos que hacían a tu mundo privado, digamos, ¿no? Más que el de las relaciones laborales. Con esto de la pandemia eso se modificó un poquitito, por lo menos yo tengo un montón de grupos que no son amigos, ni están en relación familiar conmigo, sino que están más vinculados con la esfera del trabajo, ¿no? Una conversación instantánea desde el ámbito laboral. Incluso en alguna universidad he llegado a tener estudiantes que en mi plataforma de chat. No quiero decir WhatsApp, pero bueno, todo el mundo usa esa, así que vamos a decirle WhatsApp. No quiero decirle WhatsApp porque WhatsApp sería la plataforma en donde se da este género, ¿sí? Ahí podemos tener distintas miradas, ¿no? Una cosa es la empresa o la plataforma y otra cosa es el género, ¿no es cierto? Lo que pasa es que muchas de estas empresas han generado esos géneros, como un tweet. Por ejemplo, un tweet es algo creado por una empresa que justamente se llama Twitter, ¿no es cierto? Entonces ahí está la vinculación, ¿no? Pero en realidad formas de chateo existen más allá del típico chateo que nosotros estamos haciendo actualmente, que es con WhatsApp, ¿no es cierto? Más allá de la plataforma, a eso quiero llegar. Entonces, variedad de temas, porque el ámbito de la esfera generalmente era la privada, y esas son esferas bastante flexibles en cuanto a los temas, pero se está viendo un uso en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, ahí variará el uso del lenguaje seguramente. El estilo es un lenguaje oralizado, ¿no es cierto? Es muy parecido, escribimos como hablamos básicamente, usamos abreviaturas, utilizamos un lenguaje informal, incluso acompañamos la palabra con emoticones porque es más rápido, más cómodo, etcétera. Y la composición y la estructura es la composición de un diálogo. Queda mal, ¿no? A mí me pasa. Tenemos la opción de mandar por escrito, o también algunas plataformas nos permiten mandar audio, pero no, vos no podés escribir una carta como no una carta, un desarrollo lingüístico muy extenso, tanto escrito como oral, en estas plataformas. Lo podés hacer, pero no está dentro de la regularidad del género, ¿no? Es más bien una intervención corta, nadie se va a poner a escribir un mensaje de chat extremadamente extenso, ni a grabar un audio
que yo lo he hecho, me han criticado por eso lo aprendí, o a grabar un audio de 20 minutos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en general son mensajes breves, tienen que ver con turnos de habla breve, tal cual como si fuera una conversación, ¿no? Entonces, de algún modo se intenta no monopolizar ese turno de habla, ¿no es cierto? Como en la conversación. Entonces, bueno, acá tienen una breve descripción para que vean más o menos cómo hacerlo de este género chat. Y con respecto a los géneros digitales, espero terminar antes que me corte, volvemos a entrar al mismo link. Con respecto a los géneros digitales, nosotros tenemos que por ejemplo, muchas noticias, portales de noticias, etcétera, toman géneros, readaptan, reutilizan géneros que vienen de la prensa gráfica. Y que se producen cambios, no son exactamente iguales. Pero bueno, los mismos diarios que tienen prensa gráfica tienen sitios web de noticias, en donde en realidad en algunos casos se hacen réplicas de esas ediciones impresas y además aparecen otros componentes y otras cuestiones que lo distinguen, ¿no es cierto? Te orientan más la lectura, si te interesa esta nota, anda a leerte otra, hay todo como una escenografía montada alrededor de esa noticia que no la tiene el diario. Entonces, en realidad cuando pasan, es un trasplante de lo gráfico a lo digital, pero con transformaciones, ¿sí? Incluso hay géneros que se están adaptando. En la prensa gráfica, un género habitual era la carta al lector, y en las plataformas web de los diarios, en general vos haces un comentario a la nota, más que tenés la carta al lector formal para la edición impresa, pero cuando lo llevas a lo digital, aparecen estos comentarios de los lectores debajo de las notas, ¿no es cierto? Algunos diarios lo propician, otros no, otros evitan que los lectores hagan sus comentarios allí. ¿Tá? También muchas veces suele aparecer una columna con un chat, ¿sí? Puede haber distintas estrategias, distintas escenografías, que ahora voy a ir a este concepto, en torno a esos textos, de los cuales podemos pensar textos o enunciados que pertenecen a un tipo de enunciado, que pertenecen a un género, ¿sí? Entonces, si tenemos tiempo, lo que yo les hice acá es un listado de algunos géneros propios o que circulan en la prensa gráfica, ¿sí? Para ver cómo se van trasladando en el mundo digital. Por ejemplo, en la prensa gráfica tenemos el editorial, que no hay que confundirla con la editorial es la casa editora, el editorial es un género, y después lo voy a detallar un poquitito más. Bueno, las notas de opinión, ¿sí? Algún periodista afirma y expone su opinión sobre determinados acontecimientos o hechos. La noticia, que es de carácter informativo fundamentalmente. Muchos diarios y muchas revistas también tienen entrevistas o reportajes a personalidades reconocidas, públicamente reconocidas. En algunos diarios y en algunas revistas ya hay artículos de divulgación científica también, ¿no? No es ciencia, sino que es divulgación de ciencia. No es ciencia en el sentido que no está hecha, destinada para los colegas, para convencer a los colegas, sino que son artículos destinados para explicar al público general algunas cuestiones científicas. Todo esto del coronavirus también fomentó la aparición de este tipo de artículos, ¿no? De divulgación. También tenemos el anuncio clasificado. En los diarios aparecen como sección, una sección aparte, y son, bueno, cuestiones de comprar y de vender, ¿sí? Son anuncios. La crónica como otro de los géneros,
el correo de lectores, que lo mencioné recién, o comentarios de lectores en los formatos digitales, el aviso publicitario, ¿sí? La publicidad, que es lo que sostiene a los medios muchas veces, y la carta abierta entre algunos de los géneros que se puede observar en la prensa. Estos son algunos, no son todos, ¿sí? La carta abierta generalmente es una carta que escriben personas reconocidas, intelectuales, generalmente es un género muy vinculado al ámbito intelectual, en donde, bueno, en general hacen una denuncia en función de cierta coyuntura histórica, política, actual, ¿no? Del momento. Entonces es un grupo de intelectuales o un intelectual que se dirige al poder, el destinatario es el poder, pero que está abierta a todos los lectores. Una de las más conocidas, puede circular en los diarios o no, una de las más conocidas en nuestro país fue la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, ¿sí? Que en realidad, como había censura de prensa en nuestro país, los argentinos la podíamos escuchar su lectura de Radio Colonia, que es una radio uruguaya, ¿sí? Entonces acá llega esa carta que escribe Walsh en función de que la va mandando a distintos periódicos. Se corta. Y llega por Radio Colonia. En la vuelta nos vemos y cerramos un poquitito este tema. ¿Sí? Voy a parar. Y 38 segundos si se corta y dejo ahí, que estuve en una maratón para llegar a cerrar algo. Bueno, dudas, vayan pensando dudas para cuando nos encontremos.